Buenas tardes. Qué lindo tenerte una vez más aquí. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, por suerte vengo bastante en tema con lo que venía el programa hoy. Me gusta. Vamos a hablar un poco de las exposiciones que hay para ver este mes. Repasar un poquito por espacios. Agenda de arte en la Loye más que necesaria, sobre todo para cuando después veas a todos que se sacaron una selfie con una obra de arte que decís, ¿dónde está? ¿Cómo se enteraron? Bueno, probablemente haya sido a través de Generación Perdida. Claro que sí. Bueno, la agenda de hoy viene muy con tono marzo y 8M. La realidad es que las exposiciones están a tono con el movimiento social y eso me parece que es realmente increíble porque siempre es interesante ir viendo, ¿no?, cómo la historia acompaña a los distintos movimientos y no es casual que de las exposiciones que vayamos a hablar hoy todas estén tan alineadas. Tenemos una agenda de exposiciones muy deconstruida, muy del lado del feminismo, del género, de las identidades y de lo queer. Y por eso vamos a empezar hablando del Malva, que la semana pasada inauguró la exposición Constelaciones, una exposición del artista Remedios Varo. Remedios Varo es una artista nacida española pero exiliada en México. Sí. Remedios Varo fue parte de un movimiento muy importante en México que fue el surrealismo, lo cual, para quienes no están tan cerca de la historia del arte, es medio como una volada de cabeza, ¿no? Surrealismo en México, ¿what? Yo, de hecho, no lo sabía hasta el momento en que alguien me lo enseñó. Ok, ahí estamos viendo algo de lo que es el surrealismo. Si tuviéramos que explicarle a alguien que no sabe nada de arte, ¿qué es el surrealismo? Perfecto. ¿Qué le diríamos? El surrealismo, desde las bases, es una de las vanguardias históricas del siglo XX, se desarrolla en París y su alma pater es el señor André Breton, el escritor y poeta André Breton, que escribió el manifiesto del surrealismo. Y surrealismo se refiere a subrealismo, es un poco rara la traducción al español, pero habla del inconsciente principalmente, ¿no? De lo que pasa en las distintas capas profundas de la mente. Entonces, el surrealismo proponía hasta técnicas, ¿no?, de cómo hacer una obra surrealista, por ejemplo, el automatismo, que tenía que ver con dejar que la mano se desprenda un poco de la conciencia. Entonces, en general, muchas de las obras que vamos a ver ligadas al surrealismo no siempre están vinculadas a la figuración, a diferencia de lo que estamos viendo acá. Otro ejemplo de obras no abstractas del surrealismo es, por ejemplo, Dalí, a quien sí todo el mundo conoce. Dalí fue como una figura un poco controversial dentro del surrealismo. De hecho, Breton lo echó del surrealismo a Dalí, creo que por una cuestión de egos. Esa es una Mirá, no sabía esa mía. Historia de que fue echado del surrealismo. Sí, los artistas iban y venían por convicciones políticas, qué raro ideales, igual, ¿no? por egos. Sí, rarísimo. Es como esa mujer que hace poco dijo que se sentía echada del feminismo, que se iba del feminismo. Claro. Por decirlo de alguna manera, que es re loco, ¿no? Porque es un movimiento del que, claro. Si te pasa, te pasa. Claro, me voy del mundo de los zurdos. Bueno, ¿qué vas a escribir con la derecha? Ni idea, raro. Raro, bueno, esto pasaba bastante en París en la década del 20. Y así como tenemos estas manifestaciones más como Miró, las obras de Miró que son como más abstractas y con menos colores, donde se investigaban este tipo de técnicas a las que en sus años en Europa Remedios Varo también adscribió, ¿no? Como que ella profundizó mucho en esto de la abstracción. No sería abstracción exactamente porque alude a otra cosa, pero sí a este automatismo, esto de dibujar y dibujar hasta que la mano se desprende. Pero cuando llega a México va a tomar como otra vía. Remedios Varo fue hija de un ingeniero hidráulico, entonces desde muy chica empezó a estudiar dibujo más técnico y perspectiva y fue una gran estudiosa. Entonces sus obras cuando llega a México toman como otra forma y otra estética y realmente es como el momento más fuerte de su producción es en estos años, ¿no? Ella llega en el 38 a México y la exposición que hay ahora en Malva es una muestra antológica, es un recorte de su producción que va del 38 al 63, que es el año en el que muere. Muere muy joven, ella nació en 1908, si no me equivoco, así que a los 50 y pico de años ya había fallecido y dejó una gran obra a disposición. De hecho, este grupo de obras que se pueden ver en la exposición fueron declaradas Patrimonio Cultural de México, lo cual es bastante importante. ¡Qué belleza, por favor! Lo que estamos viendo ahora en las imágenes son imágenes del surrealismo en México que no son de Remedios Varo. La que estamos viendo ahora es El sueño de la Malinche, de Antonio Ruiz, del Corso, y la anterior, La bañera, es una obra de Frida Kahlo. Con esto lo que quiero contar un poco es
la fuerza que tuvo el movimiento del surrealismo en México a partir del 38, cuando muchos artistas europeos exilian hacia México, muchos exilian hacia Nueva York, y hubo un grupo muy importante de artistas europeos que se dirigieron hacia México. En México que se va a hacer una de las exposiciones internacionales en el año 1940 del surrealismo mexicano, lo cual es muy interesante. Y en además de que André Breton estuvo en México también en el 38, sí, él viaja y se encuentra con todo este escenario y va a encontrarse con lo que son las ruinas, con un montón de componentes muy mágicos de lo que pasaba en México. Les contaba que Remedios Varo fue una gran estudiante, ¿no? de zoología, de botánica, era un inventor, le gustaba inventar máquinas y artefactos y locomoción, le interesaba el movimiento. Entonces la exposición se va como a ordenar en algunos núcleos como para ir repasando su obra, que van a ser afinidades selectivas, signos, bestiario, maquinaciones, eros y tánatos, muerte y amor, y las manos de remedios. Las manos de Remedios está conformado más por un grupo de bocetos, algo que se observa en esta colección de imágenes que podemos ver en la exposición en el Malva, es que era muy metódica en su forma de dibujar, ¿no? Cuando abandona estas abstracciones y empieza a hacer dibujos más detallados, donde aparecen estas cosas como bastante místicas y mágicas y fantásticas, ensayaba, ¿no? Como un buen músico ensaya su instrumento a más no poder. Además de la gran cantidad de obras que hay en la exposición, vamos a encontrar mucha documentación y bitácoras, y en general arrancaba dibujando manos y pies. Era como parte de su técnica. Me quedé pensando mucho de esto que hablas del surrealismo, que cómo es que decís que hay que soltar dibujar hasta que... Había artistas, por ejemplo, Miró pasaba varios días sin comer. Ok, pero ¿qué es soltar la mano hasta que dibuje más allá de lo que en la mente está? Claro, no dibujar lo que la mente sabe que puede pasar con el dibujo, con la pintura, sino como que ya se vuelva automático. ¿Qué les pasa a ustedes cuando tienen una hoja en blanco adelante y un lápiz o una lapicera? Por ahí vos que sos artista te va a pasar algo distinto a lo que nos pasa a Santi y a mí. Claro. Generalmente hago como una línea larga, medio ondulada, y en alguno de los extremos le hago un círculo. Ok. Línea larga, ondulada y como círculo. Así, como una S bien y acá. Ocupás toda la hoja. Sí, de hecho mi firma es parecida a eso. Estás firmando, amigo. Sí, mi firma es parecida a eso. Puede parar a autografiar. Generalmente hago eso. Soy de los que hacen garabatos, líneas, garabatos. Sí. Hago un círculo grande con la lapicera, pero que no la voy apoyando, sino como que hago un círculo hasta que encuentro en mi cabeza qué quiero dibujar. Pero me cuesta mucho encontrar qué quiero dibujar muchas veces. Es muy difícil. Bueno, justamente como por este vínculo que hay entre el cerebro y la ejecución, ¿no? Que es tan útil para tantas cosas, pero justamente el surrealismo, el tratar de indagar el inconsciente, trata de apuntar a una producción que venga desde un inconsciente. Puede ser un poco tirado de los pelos. Como... No, pero me gusta. Veía, por ejemplo, esas caras hechas a través de espejos, como de espejo de mano, y me parecían alucinantes y pienso, eso es propio de un sueño. Eso es propio de un sueño. Lo onírico va a ser como muy presente dentro de la obra de Remedios Varo. También va a aparecer la astrología, por ejemplo, la magia, como las ciencias ocultas. Todos estos son elementos que aparecen, y para mí si nos ponemos a pensar en este tipo de surrealismo, no está mal pensar en las obras de Dalí, ¿no? Como el reloj derretido, los caballos con las patas muy largas, como esto de estar en un espacio que no queda claro, como cuando estamos soñando. No, o sea, me encanta esa idea, no sé, nunca la tuve, pero digo, hay ideas como por ahí surrealistas que se me pueden ocurrir miles. Sí. Lo que no puedo entender es el talento para que te quede así, que parece totalmente digital. O sea, ¿de quién es esta obra? Una foto. Esta obra es de Remedios Varo, se llama Los Amantes. Es importante de esta obra que está en tonos de azul. Amo. El azul también es un color muy del simbolismo, que es uno como de los antecedentes del surrealismo dentro del mundo de las artes, por todo este contenido como de lo melancólico, de lo mental, de lo inconsciente. Es la tristeza, del sueño, ¿no? También. De la tristeza, de lo oscuro de la noche. Hay algo igual, yo veo fuegos artificiales a través de la lluvia. Yo veo niebla. Puede ser niebla, puede ser lluvia,
Esas caras de espejos me parece alucinante y no existía Instagram, mirá. O No, sea, no ¿no? existe. Pero ¿cuántas más posibilidades de interpretación tendría hoy una obra como esta? Y que no tienen zapatos también me llamó mucho la atención. El descalzo, ¿no? Sí, Como ¿no? sí, No tiene la vulnerabilidad. directamente. Bueno, en todos estos sentidos hubo, como les contaba, el surrealismo en México tuvo muchos representantes y esto es bastante llamativo y también que muchísimas mujeres fueron parte de este movimiento. Mencionabas recién a Frida Kahlo, ¿no? Que dentro del mundo de las artes es una de las figuritas más eso no brilladas. tiene. ¿Su casa no es azul, aparte? Su casa, la Casa Azul de Coyoacán. Cosa que amo, una casa toda azul. Azul, Amo además yo. un azul eléctrico. Sí, amo el Hermoso. azul. Me habían contado de amigas que fueron a la casa de Frida. Sí, en su obra aparece el azul, pero no es un lugar tan fuerte o tan simbólico, pero sí, para hablar de una Frida surrealista, no me parecía que los retratos de ella, que son por ahí lo más conocido, fueran Eso. lo más representativo. Frida Kahlo fue una artista autodidacta, Sí. principalmente, ¿no? Que aprendió a partir de estar postrada en una cama por el accidente, digo, esta historia que ya conocemos todos, ¿no? De que empezó a dibujar, le gustaba, pero se reforzó esto cuando no podía moverse de su cama por tener la columna quebrada. Pero lo que más conocemos de Frida Kahlo es justamente esos autorretratos. De repente, esa obra que veíamos recién en una bañadera con un montón de munditos adentro todo de lo la... que le iba pasando. Exacto, no sé. Hay algo muy fantástico en esta obra. ¿Tuvo algo igual ella con su belleza? Su aspecto era como protagónico en su vida, porque yo creo que también el tiempo que corre hoy en día, más la uniceja de Frida Kahlo, Sí. hizo que se vuelva tan popular, ¿no? Como una mujer empoderada, así como entre comillas, Yo creo como que la tenía- mujer que... Tenía lecciones estéticas muy claras ella, ¿no? Claro. Tanto su forma de vestir, ella muy habitualmente para situaciones sociales se vestía con trajes del interior de México, como muy anteriores a su época, ¿no? Porque ella por ahí en los 30, 40, cuando las mujeres ya andaban tranquilamente por ahí de traje, no todas de pantalones, pero sí de traje, pero la gente no andaba con vestidos tipo Coloniales, claro. coloniales, y ella sí, con sus collares. Digo, Había por- lecciones estéticas y en su obra eso se veía reflejado. ¿Puede haber sido como una reivindicación lo que pasó con la cara de Frida Kahlo, que está en todos lados? Sí, también es lo que tenía a mano y eso es bastante interesante, ¿no? Cuando empieza a hacer los retratos y a dibujarse a sí misma, está en esta casa azul de Coyoacán, su cama que tenía un balaustro, o sea, las columnitas con un techo y en el techo le habían puesto un espejo, entonces se miraba y pintaba con un atril sobre la cama. Claro. Su universo en sus primeros años era muy circunscripto, era muy chiquito, era su habitación. Ok. Entonces su cuerpo también aparece mucho y habiendo un drama tan explícito en su cuerpo, primero la poliomielitis de chiquita y después el accidente en camión o en colectivo, que el camión de México es lo que conocemos nosotros como colectivo, que la fracturó y después todos los problemas que eso le trajo a lo largo de los años, creo que la reaparición constante de su cuerpo o esta bañadera que veíamos recién, ¿no? Como los baños para calmar los dolores y en ese universo que se genera, ¿no? Que también, no sé si sean baños de inmersión, pero esos momentos de relajación que no nos quedamos del todo dormidos, pero que empiezan a aparecer ideas que se acercan a lo onírico y a los distintos universos donde incluso aparece ella misma, aparecen las plantas de México. El surrealismo abre las puertas a estas posibilidades. André Breton estaba bastante fascinado con Frida, de hecho organizaron una exposición en París donde ella fue a mostrar sus obras y cuando pensamos en las vanguardias siempre nos quedamos muy con el lado de Europa, ¿no? No es casual que no conozcamos tanto el surrealismo de México y que tiene que ver justamente porque en estos años de historia, en el 38-39, cuando pensamos en el 39, pensamos en la Segunda Guerra Mundial y no nos ponemos a pensar que justamente el exilio de artistas de toda Europa, bueno, en España también por la guerra civil, hicieron que trajeran, no solamente que viajaran, sino que trajeran toda esta carga artística que tenían como para explayar en el nuevo mundo, ¿no? Entre Sí, muchas y en comillas. una tierra también donde había mucho, no sé, vos hablaste tierra de del sueño de la oportunidades. Malinche también y Exacto. pienso, qué loco cómo la historia del mundo da la vuelta y vienen los, entre comillas, conquistadores, agarran a toda la gente que vivía en México, a todos los pueblos originarios, Totalmente. a todas esas Malinches que tanto conocemos a través de la literatura Sí. y cómo después, nada, la sociedad se va haciendo en sí misma, los mexicanos se constituyen Se va como... renarrando, Claro, ¿no? un nuevo pueblo y vuelven otra vez los europeos
a intentar plantar sus semillitas, pero que esas semillitas siempre van a ser genéticamente modificadas Totalmente. por la tierra a la que se dirigen también. Totalmente. Qué lindo que es hablar de arte un martes a la tarde. A mí me Estoy encanta. metido. Metidísima. Tengo una notita de color muy interesante Venga. para cerrar y terminar de convencerlos de que vayan a ver la exposición Constelaciones de Remedios Varo en el Malva hasta el 15 de abril. Es poquito tiempo, así que hay que apurarse. La nota de color es que recién veíamos la obra de los amantes, las dos personajes con los espejos en las cabezas. Esta obra inspiró a Björk para escribir una canción que interpretó Madonna. Así una vuelta de tuerca súper interesante. A Björk no le interesaba interpretarla, pero sí se la pasó a Madonna y es la canción Bedtime Stories, que habla sobre dejarnos llevar al inconsciente, dejarnos llevar por esos brazos del inconsciente, los brazos de Morfeo, ¿no? El sueño y todo su videoclip va remitiendo constantemente a este surrealismo que vemos plantado en la obra de Remedios Varo, y de hecho aparece una imagen que es un paralelismo de esta obra. Así que si tienen ganas podemos escuchar la canción Bedtime Stories de Madonna, que tanto tiene que ver con Remedios Varo. Continuamos entonces con @labreuer, nuestra columnista de arte, y qué placer hablar de arte en La cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Sobre todo con alguien que sabe tanto. Bueno, el velorio de tu viejo por ahí. Te la sube. Ponele Sí, contraste es una verdad, vuelta. te la sube. De repente, escúchame. Me lo he venido bien. Te enterás cosas de Frida Kahlo, te enterás cosas y expos, por ejemplo, posibles para ir a ver en Buenos Aires en estos días, Qué como bueno. la que me vas a contar a continuación. A continuación vamos a hablar de políticas del deseo para Todes Tode, que inauguró también la semana pasada, el 5 de marzo, 4 o 5 de marzo, en el CCK. Es una exposición súper grande que ocupa prácticamente 3 pisos del CCK, donde participan más de 250 artistas. Es una exposición que realmente es un esfuerzo político y de gestión cultural, ¿no? Invitar y coordinar a tantas artistas para hablar sobre determinados temas. Esta es una exhibición que no es la primera vez que se hace, es como un ciclo de exhibiciones. Se hizo el año pasado en el Centro Cultural Haroldo Conti, que ahora vamos a volver a eso. Pero en este caso se trata de esta exposición, hablando de las políticas del deseo. Me parece que en la medida que avanzamos sobre determinadas cuestiones sociales, ¿no? Como el feminismo, también está bueno ir adentrándonos en los grises, ¿no? que tiene que ver. Y está organizada en 5 ejes esta exposición que me parecen súper interesantes. El primero es Somos las hijas, donde están representadas artistas de una generación un poco más grande. Todos los artistas rondan entre los 18 y los 88 años, o sea, hay Muy muchas bueno. generaciones representadas. El segundo eje es Vivas y Deseantes, sigue con Éticas del Cuidado, ¿no? Hablando un poco de qué pasa con el trabajo doméstico en el espectro feminista. Rematriadas, para reconocer el trabajo de artistas que no están viviendo en el país. Y por último, el deseo cuerpifica, ¿no? Como paralelismo al trabajo dignifica, donde a lo largo de estos 3 pisos y 12 salas que hay en el CCK, en la reapertura que tuvo este año, realmente vemos la cantidad de producción actual que hay artística, ¿no? Cada obra, cada artista elige como un aspecto distinto para hablar es una gran celebración de la soberanía de los cuerpos, ¿no? Y de la diversidad. Así lo plantea su curadora, que es Kekena Corbalán. Y me parece súper interesante, ¿no? Cuando podemos leer, decíamos antes, ¿no? Poder leer la realidad a partir de las obras. Para hacer un paralelismo con lo que pasó el año pasado, que me parece interesante, es que para todo esto del año pasado se presentó la obra María Feminista, una obra del artista Culpo, o Silvina Lucero, que fue una obra que fue censurada en su momento y se armó un gran revuelo. Se habló muchísimo en los medios, en especial porque la obra fue removida de la exposición por personas que se sintieron ofendidas. La obra es una estatuilla de 75 centímetros de yeso de la Virgen María, por ahí en una de sus visiones más humildes, ¿no? No la de las ropas llenas de dorado y de hilos de oro, sino una María muy de su casa, con el pañuelo del aborto. La famosa Virgen Abortera. La famosa Virgen Porque se Abortera. hizo muy famosa. Se hizo Sí. famosa De hecho, hay como... mucha gente que la tiene en su casa. Ah, mira. La faraona una vez lo increparon porque tiene una virgen en la casa y tuvo que Sí. mostrar que es la Virgen Era Abortera. una Virgen Abortera. Claro, exacto. Se hizo Qué loco una esto reproducción. porque yo sé que hay
por seguir a la cuenta Estado laico ya. Hay un movimiento muy grande para sacar a la Virgen del Congreso. Sí. Y lo que tarda eso, y lo fácil que puede ser sacar a una virgen abortera de una expo, De una ¿no? exposición, ¿no? Y en especial cuando pensamos que el terreno de las artes justamente no está para caerle bien a todo el mundo. No, y que es el que quiere va, el que no quiere no va, en un punto. Que esté algo en el Congreso es mucho más significativo Simbólico. y simbólico a que esté en Totalmente. una expo privada, en un salón. Bueno, no en era algún- una exposición privada, era un espacio público, que es el Centro Cultural Haroldo Conti, que Ok. depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, también desde ese lugar, quienes estaban en contra decían, como yo me siento ofendido por una representación de arriba, ¿no? Como del Estado y pública. Y de hecho hubo muchas discusiones. En un momento ni siquiera se sabía dónde estaba la obra, no conforme con retirarla de exhibición y que estuvo casi un mes desaparecida y se pudo recuperar recién con ayuda de abogados, como tener que entrar a un plano ¡Dame la legal. Virgen! Quiero a mi virgen. A mí me fascina porque es algo tan sencillo y simbólico Es un gesto. como ponerle un pañuelo verde a una virgen. Sí. Puedes Pintarle, poner que claro. esté la virgen escondida, abogados buscándola, todo por ponerle un pañuelo verde a una virgen. No es cosa menor. No es cosa menor. Es ¿Qué un hubiera símbolo pasado si hubiera inmenso, sido el pero- violeta en vez del verde, si hubiera sido el naranja en vez del verde? También cómo nos damos cuenta que estos símbolos que van calando tan profundo al punto de que no podemos respetar a una obra de arte en sí. Me hizo pensar, y de hecho se comparó con lo que había pasado en el 2005 con la exposición de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, cuando la exposición fue levantada por el actual Papa, por todas las obras que iban en una línea muy similar. ¿Que el Papa la mandó a levantar? No era el Papa en su momento, era Cuando no era Papa. Cuando era Bergoglio, cuando era Jorge Bergoglio. Bergoglio. Cuando ¿Nadie era hizo un ese chiste tren. nunca todavía? ¿El primer medio que hice Bergoglio al aire? El primero Wow. Podría podría. ser. Tendencia. Perfecto. Y en ese momento también se Virgoglio. Muy bueno. Igual Pero sí, para, sí esto es es lo que cura, nos boluda. pasa constantemente a todos los que no somos religiosos y tenemos ciertos ideales que suelen enfrentarse a los ideales de la religión. Yo lo lamento en el alma por mí misma y por todas las personas que piensan como yo, básicamente. Claro. Porque lo que nos termina pasando es que la religión nos gana porque tiene el aval muchas veces de un montón de documentos que Sí. nos impiden a nosotros justamente decir, pará, yo tengo razón en lo que estoy diciendo. Sí, sí. El artista y yo estamos de acuerdo en que a la Virgen ponerle el pañuelo es un acto que trasciende la rebeldía y va muchísimo más en relación a un hecho artístico. Pero después cuando la Constitución dice que no somos un Estado que esté separado de la Iglesia, es cuando ahí en un punto yo me tengo que quedar callada. Yo creo que Y también es ahí es- cuando más duele. Es una comunidad extremadamente sensible, ¿viste? Es Totalmente. como discutir con un niño de 5 años, discutir con alguien muy fanático de la iglesia. También hace poco, me acuerdo, del año pasado vi unos artistas que hacían Barbies de vírgenes. Sí, Marianela y Pul. Exacto. Pul y Marianela. Son las artistas de vírgenes, Rosario. pero con cara de Barbie, perfectitas, divinas Sí. y como hegemónicas. Y también hay mucha gente que se ofendió por eso. Obviamente, el pañuelo verde a la Virgen ya es, no A sé, ver, robarle el juguete a un pretende- nene y hacerlo llorar. Porque vos sabés que el católico se va a volver loco con eso. Obvio. Pero Pretende porque ser son muy controversial. sensibles también. Bueno, no, pero a la vez es el primero. O sea, el catolicismo es uno de los primeros entes que se preocupa porque la ley de aborto legal, seguro y gratuito no salga, Totalmente. no se ejecute. Entonces, no es que yo me la estoy agarrando en un punto de la nada, sino que me la estoy agarrando desde un lugar de te tengo que disparar a vos porque sos mi principal rival a la hora de proponer una sociedad en la que se pueda vivir con mucha más justicia y con muchas menos muertes de mujeres. Porque ellos, el creyente realmente cree que tanto Jesús como María estuvieron vivos y están ahora mirándolo todo. Desde ese lado, entiendo que es una locura, pero si vos lo entendés desde ese lado, Sí. no sé, es como que alguien, ¿viste el típico? La fe mueve montañas. Exacto, como realmente lo ven como que está ahí. Como Sí. el típico, che, yo puedo bardear a mi vieja, pero vos no, ¿viste? Como Claro. está acá, está viva y vamos a defender a mi vieja, aunque a mí me parezca una loca, vos no podés decir lo mismo. Porque también me acuerdo de la torta de Jesús, También. que me pareció no solamente muy rica, como que la quería comer, sino que me parecía, la idea en sí me parecía increíble, inofensiva. Es una torta de chocolate que puede generar un bardo nacional. ¿Cómo lo retaron al ministro por comer un pedacito? Ah, ¿lo retaron? Lo tuvieron que retar al No lo ministro. culpo, señor ministro. Ahí estaba de bajón. Bueno, los recomiendo ir a ver Políticas del Deseo para todo esto. Es un escenario muy distinto, de nuevo en un espacio público, un espacio con una visibilidad mucho más grande, con muchas más salas, muchas más artistas. El CCK es hermoso. El CCK Hermoso. es hermoso, si no lo conozcan, vayan, es gratis, es
es un gran regalo que tenemos, principalmente quienes vivimos en la ciudad, pero obviamente es de todo el país. Sí, tengo que sacar un turista de una vuelta y yo lo llevo al CCK. Totalmente. Y además, bueno, Remega. es una exposición absolutamente federal. Hay artistas de todas las provincias, de todas las disciplinas, de todas las edades. No se pierdan esta exposición. Tienen tiempo hasta el 19 de abril para ir a verla. Entonces, voy al Malva, voy al CCK. ¿Qué Sí. más hago? Tenemos 2 muestritas más para recomendar. Muestritas, no, son grandes exhibiciones. La primera es Venus Perversa, de Kenny Lemes, un artista cubano-argentino. Esta exposición se termina dentro de muy poquito, en una semana, el 15 de marzo. Es una exposición de Wow. fotografía Muy Santi. en Amo. el Marco Museo de Arte Contemporáneo de La Boca. Kenny Lemes es un artista joven que lo que buscó a través de sus fotografías es trastocar los ideales hegemónicos de belleza, de amor y de género. Y me parece súper interesante porque justamente no dice dar vuelta, no dice romper, sino trastocar, encontrarle distintos lugares. Claro. Habla de cómo genera a partir de la fotografía escenarios deseables muchas veces. Son fotografías que además me parecen sumamente bellas, ¿no? Sí. Y actuales. Es una hermosa exposición para ir a ver y se la súper recomiendo. Esta foto, o sea, esta foto es increíble. Pero la otra la podemos poner. Esas imágenes que yo digo, ¿por qué me gusta tanto? ¿Viste? Ok, Esas cosas que sí. decís, ¿qué tiene que me parece tan increíble A mí me da cosa que se haga tragante. que no puedo dejar de mirar? A mí lo que me parece con este tipo de obras que hace que te pasen esto es que primero que hay un gran dominio de técnica por parte del artista. Eso me parece que es bastante fundamental, que en la fotografía nos olvidamos porque tenemos una cámara de fotos en la mano todo el tiempo, pero realmente cuando vemos obras de este tipo donde hay balance de color, donde hay una apuesta, donde hay una idea, donde todo está tan cuidadosamente compaginado para que el resultado final parezca sencillo, pero no lo es en lo más mínimo, y realmente esta Venus Perversa, esta idea de romper una idea que viene desde los griegos, ¿no? Como de la Venus como la diosa del amor y la belleza, donde hay una idea muy occidentalizada, ¿no? De lo que es el amor, recién que estaban hablando con Lorena, ¿no? De lo que es Sí. el amor, de lo que es la belleza, de todas estas ideas que tenemos tan implantadas, pervertirlas no necesariamente desde lo perverso, ¿no? Como de buscarle las distintas aristas a esa belleza que, por suerte, hoy en los quiebres de identidades, de género, en las búsquedas, en lo queer, empiezan a aparecer de forma tanto más evidente. Son imágenes sumamente bellas en la forma en la que están compuestas. Es una gran exhibición. ¿Dónde se puede ver esta muestra? Esta muestra se puede ver en el Marco Museo, en La Boca, hasta el 15 de marzo. Queda muy poquito y recomiendo ir a ver, y siempre está bueno conocer obra de artistas nuevos y jóvenes trabajando. Me encanta. Y tenemos una última, vamos a ver un video cortito de su curadora, que es Larissa Smooth. Es una exposición que vamos a poder ver en el Haroldo Conti, que recién mencionábamos por la muestra del año pasado. Esta acaba de inaugurar el sábado y va a estar hasta el 25 de mayo. Y es una exposición colectiva que busca reflejar y crear nuevas realidades a partir de la idea de nuevo, de feminismo, de lo queer y de identidad. Hola, soy Larissa Smooth, la curadora de la muestra Género Fantástico. Género Fantástico es una exposición colectiva que surgió a partir de la idea de pensar este género de tradición literaria, más bien, o cinematográfica, como el género que nos habilita a pensar otras posibilidades en la realidad. Entonces, como el género de lo queer y de lo feminista. En ese sentido, y pensando en ese género y en esa posibilidad, es que seleccioné una serie de obras de algunos artistas que de alguna manera van pensando o rompiendo las categorías de lo establecido como único y permanente. Entonces, de alguna manera también estas obras responden a esta idea de género fantástico, de feminismo y de lo queer, que son como las tres ideas que están atravesando la muestra. Así que, bueno, esta es mi última recomendación para el día. Distintos puntos de la ciudad, del norte al sur de la ciudad, tienen varias exposiciones para ir a ver este mes y unos días después, durante abril y mayo, para de nuevo seguir leyendo la realidad a partir de la mirada de los artistas. Qué lindo, porque después llega el sábado y es como, che, ¿qué hacemos? No sé, no hay nada, boludo. Vamos a fumar un porro a lo de tal.
Y- escuchás mi columna? Corto, escuchá acá, Escuchame boludo, una hay de cosa. todo. Tenés de acá hasta un mes para hacer todos los fines de semana y nutrirte muchísimo. Si no, producción al aire, tanto en @labreuer como en @generación perdida, en las stories vamos a publicar estas 4 muestras de las que acaba de hablarnos Mariel, que siempre es un placer tenerte cerca. Muchas gracias por tenerme. Gracias, como Gracias a ustedes. siempre.